Con la reforma fiscal recién salida del horno del Departamento de Economía y Hacienda, tras el acuerdo entre los socios del Gobierno de María Chivite y su interlocutor estos años, EH Bildu, el Parlamento de Navarra afronta un nuevo debate sobre el estado de la comunidad foral. Es una radiografía con marcado carácter político de cómo se ve Navarra, no solo desde el punto de vista del Gobierno, sino del de los diferentes partidos que componen el arco parlamentario. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Son los dos temas de máxima actualidad que vamos a abordar hoy con la mesa que nos acompaña y que enseguida presentamos. Comenzamos. Pues lo dicho, saludamos ya a quien nos acompaña esta noche por parte de UPN. Ángel Ansa, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal está? Buenas noches, pues muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Desde el Partido Socialista, Kevin Lucero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Por parte de Gero Abay tenemos hoy a Miguel Asiain, bienvenido, buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches, encantado también de estar aquí nuevamente. El placer es nuestro. Y Miguel Garrido, por parte de Contigo Surey. Gabón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar ya a entrar en materia, empezando por esa ley de reforma fiscal, de medidas fiscales que aprobaba el Gobierno de Navarra esta misma semana. Así lo presentaba a los medios de comunicación el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. Navarra ya cuenta con un nuevo proyecto de ley de medidas fiscales. No voy a ocultar mi satisfacción y mi alegría. Proyecto que el Ejecutivo Foral definía así. Valiente, pero también que es audaz. Y en el que se contemplan dos grandes líneas. A IRPF y también al impuesto sobre sociedades. Por un lado, las rebajas fiscales en el IRPF para rentas por debajo de los 32.000 euros. Evitar el que denominamos el error de salto para ganar, sobre todo en progresividad, minorando la tributación. Además, las rentas inferiores a los 17.000 no tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta en la comunidad foral. Dos cambios que afectarían a más de 340.000 contribuyentes. Es el 70% de los contribuyentes navarros. En cuanto al impuesto de sociedades, se prevé un gravamen del 25% a grandes empresas siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Mantenimiento del empleo. 2. La no aplicación de ERTEs por motivos o causas económicas, la reducción de la siniestralidad laboral y también el cumplimiento con la ley y los planes de igualdad. El objetivo: mostrar una tierra mucho más atractiva para la llegada de más proyectos empresariales. Un texto que en los próximos días llegará al Parlamento y se prevé entre en vigor antes del 1 de enero de 2026. Bueno, pues como decimos, un extracto de la rueda de prensa en la que el consejero de Economía y Hacienda presentaba a los medios de comunicación esa ley de medidas fiscales. Voy a pedir ya una primera valoración a la mesa, comenzando por UPN. Bueno, desde Unión del Pueblo Navarro, más que reforma, hablaríamos de reformita, ¿no? Yo creo que el acuerdo fiscal al que ha llegado el Gobierno de Chivite con su socio de Bildu es insuficiente. Se queda muy corto y sobre todo supone el reconocimiento pues, de que la política fiscal que estamos teniendo en los últimos 10 años en Navarra ha penalizado a las rentas medias y bajas, a la generación de empleo y a la atracción de empresas. Nosotros hemos sido muy críticos con esa política fiscal que implantó el gobierno de la señora Barcos, totalmente condicionada por Bildu, porque suponía una pésima noticia para el desarrollo económico para Navarra. De hecho, en el último índice de competitividad fiscal del año 2025, Navarra se situaba como la penúltima comunidad, es decir, una de las comunidades con mayor presión tributaria, era la comunidad con mayor retroceso en este índice, había perdido 7 posiciones en los últimos 8 años y en definitiva, bueno, pues lo que vemos que es un gobierno de Navarra que utiliza mal nuestro propio régimen fiscal y nos sitúa a los navarros y a las empresas navarras en peor posición que las del régimen común. Bueno, pues enseguida entramos en el debate y podrán contestar, pero desde el PSN una primera valoración, ¿cómo ven esta ley de medidas fiscales? Bueno, pues creemos que es una gran noticia este acuerdo en torno a la ley de medidas tributarias. Creo que hablar de reformita, de una ley que va a afectar a 340.000 navarros y navarras, que va a afectar al 70% de los contribuyentes de nuestra comunidad y que van a ver cómo en sus declaraciones de la renta van a poder ahorrarse un dinero gracias a este acuerdo que hemos alcanzado los grupos parlamentarios y
y el Gobierno, yo creo que eso es una noticia muy positiva. Al final estamos hablando de un Gobierno que trabaja por ayudar, por mejorar la vida de la gente, pero que además no nos olvidamos de la progresividad, porque este acuerdo, estas medidas tributarias, además van con la novedad de poner por primera vez un mínimo de tributación obligatoria para las empresas en el impuesto de sociedades. El sistema fiscal tiene que ser progresivo, tiene que ser justo, tiene que ser solidario, y aquí todo el mundo tiene que aportar y tiene que aportar con justicia. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un buen acuerdo que va a reducir la carga tributaria en las familias y que va a poner también pues bueno, a las empresas la responsabilidad que tienen encima de la mesa también con la sociedad. Yo creo que estamos ante un gran acuerdo y desde luego, por mucho que UPN diga lo contrario, los navarros y navarras lo verán en sus rentas el año que viene. Un acuerdo sellado también por Geroa Bay. Miguel Asén, ¿cómo lo ve? Quiero comentar diciendo que habría sido una auténtica sorpresa que UPN lo valorara positivamente, desde luego, cosa que nosotros sí que hacemos. Nosotros sí que hacemos porque llevamos año y medio hablando sobre todo del alivio fiscal que necesitaban las rentas bajas y medias, y es algo que se ha conseguido gracias a la reformita de la que hablaba Ángel Ansa. Gracias a eso, las rentas bajas y medias de esta comunidad, en torno a 340.000 personas, el 70%, que supone el 70% de los contribuyentes, pues van a ver vista aliviada bueno, pues su carga fiscal, ¿no? Llevábamos año y medio hablando de ello, reclamándolo, y bueno, el año pasado no se pudo hacer pues por el enorme impacto que tuvieron las medidas relacionadas con los mutualistas. Por tanto, desde la responsabilidad que asumimos al negociar este tipo de cuestiones, el año pasado lo pospusimos, y este año ya desde un comienzo de las negociaciones dentro de la mesa fiscal lo pusimos nuevamente sobre la mesa, y afortunadamente, es decir, ha sido una de nuestras reclamaciones, y bueno, pues ha entrado en ese paquete de la reforma fiscal de este año, hecho del que nos congratulamos. Hay otra serie de medidas que desde luego podemos comentar más adelante, pero quiero recordarle también a Ángel que la reforma llevada en el 2015 por la señora Barcos vino obligada por la situación que se encontró en la caja. Es decir, el gobierno de progreso que se formó en aquella legislatura abrió las cajas de las arcas forales y estaban completamente vacías. No había sino telarañas en aquellos cajones de la hacienda foral. Por tanto, y para solucionar aquella situación, y por un informe de Comto referido a las cuentas generales de Navarra del 2015, Comto recomendaba que era necesaria una reforma fiscal porque con los gastos, con los ingresos corrientes del ejercicio no se satisfacían los gastos generados y había que acudir a endeudamiento. Por tanto, fue necesaria aquella reforma, a la que se han ido añadiendo cada año, porque todos los años, recordémoslo, se van haciendo reformas de mayor o menor calado, pero todos los años, a finales de año, juntamente con la ley de presupuestos, siempre se presenta una ley de modificación de medidas tributarias. Bueno, pues enseguida podrá contestar el señor Ansa, pero antes cerramos la ronda con Miguel Garrido y contigo, Surekin. Pues como decíamos, esta reforma tiene fundamentalmente dos elementos, la reforma en el IRPF y la reforma en sociedades. Y en cuanto al IRPF, lo que hay que decir es que es una transferencia directa de 135 millones de euros, que se dice pronto, 135 millones de euros a las familias que ganan menos de 32.000 euros al año. Eso, para que nos entendamos, supone que una persona que gane 1.400 euros al mes puede tener un incremento de 500 euros de la renta al año disponible, y si es una familia, si hablamos de dos personas, de 1.000 euros al año. ¿Por qué consideramos esto imprescindible? Porque estamos trabajando para garantizar el derecho a la vivienda, igual que garantizamos el derecho a la salud y la educación. Estamos trabajando para conseguir que los salarios aumenten en esta comunidad, pero no lo vamos a conseguir en un año ni en dos. Y sabemos que hay familias que no pueden esperar. Y por eso hacemos esta transferencia de fondos, que es muy importante. No recuerdo una reforma de este calado en el ámbito del IRPF en Navarra, para que esas familias que no llegan a fin de mes puedan recibir ese apoyo, ese parche, vamos a llamarlo así, de 135 millones de euros, a la espera de que consigamos los objetivos políticos que tenemos en los retos que de verdad tiene esta comunidad. En materia de impuestos de sociedades, creo que es importante analizarlo bien. Efectivamente, lo decía el señor Lucero, se pone un suelo mínimo de tributación al 13%, eso significa que por primera vez en esta comunidad, no existía antes, por mucha ingeniería en fiscal que hagan las empresas, hay un suelo que nunca van a poder perforar. Es verdad que no es el que nosotras nos gustaría, hemos trabajado mucho en la negociación, lo saben perfectamente los socios, pero es la primera vez, y yo creo que es un hito histórico que hay que reivindicar, que ninguna empresa va a poder tributar por debajo de esa cifra. Eso, junto con otros elementos, hace que la recaudación, o eso esperamos del impuesto de sociedades, sea positiva. Es decir, quien lea que lo que hemos hecho una bajada de los impuestos a las empresas se equivoca. Puede que paguen menos las empresas comprometidas con este territorio, aquellas que no destruyan empleo, aquellas que apuesten por los planes de igualdad, aquellas, en definitiva, que crean en que hay que mejorar esta tierra y que deben tener responsabilidad, pero aquellas empresas que no lo cumplan van a pagar más que antes. Por lo tanto, yo creo que es una reforma que, aunque, insisto, no tiene la ambición, la intensidad que nos gustaría, va en la dirección correcta, que es que pague quien más tiene y quien menos se compromete con esta comunidad.
Bueno, pues abrimos ya la mesa al debate y ya han adelantado alguna de esas grandes medidas que recoge este proyecto de ley de medidas fiscales. En cuanto al IRPF, ya saben, esta rebaja fiscal para rentas de menos de 32.000 euros, también el incremento del umbral para la obligación de presentar la declaración y además el impuesto de sociedades para tributar al 25% y no al 28%, con una serie de requisitos que seguro también saldrán a relucir en la mesa. Abrimos ya el debate, no sé si, por ejemplo, el señor Ansa quiere comenzar. Sí, claro, por supuesto. Bueno, hemos hablado, comentaba el señor Asiay, ¿no? Esa reforma fiscal del 2015, bueno, han pasado ya 10 años, ¿no?, de estos gobiernos súper progresistas, con el presupuesto más alto de la historia cada año. Bueno, ahora parece que dan un pequeño pasito, una reformita, como digo yo. Ahora aquí están todos celebrándolo. Yo recuerdo a veces, ¿no?, cuando nos acusan que nosotros lo único que proponemos es bajar impuestos, y ahora ellos van a bajar impuestos y están aquí celebrándolo. Bueno, pues también yo creo que hay que destacar esa contradicción que están haciendo, ¿no?, con lo que dicen y con lo que luego hacen. Nosotros llevábamos mucho tiempo, muchos años advirtiendo de esa nefasta política fiscal. Yo lo he comentado antes, la mala posición que tiene Navarra en ese índice de competitividad, 14 de 19, pero es que en el IRPF Navarra es la 18ª de 19, y un IRPF que penalizaba especialmente a las familias de clase media y baja. Esto se lleva advirtiendo mucho tiempo. Los gobiernos de las últimas legislaturas no querían dar ningún paso en este sentido, y esta reforma, ojo, va a dejar fuera también a muchas familias. Estamos hablando de 32.000 euros. Muchas familias de clase media en Navarra se quedan fuera de esta reforma y están teniendo, bueno, también sus dificultades para llegar a fin de mes. Yo quiero recordar cómo se han encarecido no solo los precios de los productos básicos de la cesta de la compra, sino otro tipo de, bueno, productos que consumen las familias habitualmente. Ese tipo máximo del impuesto de sociedades es el más alto de España. Estamos con un 28%, más alto que el que tienen todas las comunidades limítrofes, el País Vasco un 24%, Aragón un 25%, y además, ojo, es una rebaja condicionada. Es decir, ya veremos luego finalmente cuántas empresas se pueden beneficiar de esta rebaja, que de nuevo nos vuelve a situar en peor posición que en otras comunidades autónomas del régimen común, porque, como digo, es condicionada. Es decir, otras comunidades tienen menos sin ningún tipo de condiciones que las que aquí se están proponiendo. Nosotros siempre lo que hemos propuesto es revertir el modelo, esa política fiscal, de manera completa. Es decir, siempre hemos propuesto un alivio fiscal a todos los tramos de las rentas, también el impuesto de sociedades. Lo que no nos sirven son estos parches que quiere traer al gobierno, sobre todo creemos pensando más en el efecto que puedan tener en el año 2027, porque estas son modificaciones para el año 2026 que en la declaración de la renta los contribuyentes no lo van a ver hasta el año 2027, y qué casualidad es año electoral, cuando ha decidido el gobierno hacer algunos movimientos. Nosotros lo que creemos es que esta, bueno, reformita fiscal, como digo, no va a devolver la posición que ha tenido siempre Navarra en cuanto al liderazgo, especialmente en el ámbito de las empresas, en el ámbito de la competitividad fiscal. Como digo, Navarra ha perdido muchas posiciones, está muy abajo en esa tabla, y desde luego que con estas medidas creemos que en un año esto no se va a revertir y Navarra no va a mejorar su posición. Bueno, es que no es cierto. Primero, no es cierto que se vaya a ver en el 27. Las familias van a notar cómo les va a impactar esta reforma desde que hagan desde que les aplique la primera retención en la declaración de la renta, con lo cual directamente es falso. Y en materia de impuestos de sociedades, que es una rebaja, también es falso. Insistimos, se reestructura el impuesto, pero las empresas que no se comprometan con los planes de igualdad, con reducir la siniestralidad, con mantener el empleo, van a pagar más de lo que pagaban antes. Y las empresas que sí se comprometan, algunas pagarán similar y otras pagarán menos. Y lo que esperamos es que el impacto sea positivo, que recaudemos más. Y de hecho, yo creo que lo puedo decir, en las enmiendas veremos que a los 4 años haremos una evaluación para garantizar que así sea, que las empresas contribuyen más y, sin embargo, las familias que lo están pasando pagan menos y tienen un apoyo, como digo, para pasar una situación que es urgente y que no puede esperar a que construyamos ese parque público de vivienda, a que reformemos el sistema de salud y, en definitiva, que garanticemos los derechos de ciudadanía, que es el último objetivo de nuestra formación Efectivamente, política. como decía el señor Garrido, esa se va a notar rápidamente, es decir, en marzo, finales de marzo, comienzos de abril, comienza la declaración de la renta, la campaña de la renta del año anterior, el 2025, es decir, estamos a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y eso se va a notar en ese mismo momento, es decir, de los 135 millones que apuntaba el señor Garrido, 114 se van a notar a lo largo del 2026. Ahí va a estar la repercusión.
Otra cosa, es decir, si UPN consideraba, es decir, lo de este año una reformita, lo del año pasado entiendo que no llegaba ni a reformita, sería la reformita de la reformita. Y sin embargo, ellos, a pesar de todo, de todas esas consideraciones que hacen en este momento, el año pasado se abstuvieron por primera vez en la votación de la Ley de Medidas Tributarias. Llevaban décimo año, llevaban 9 años votando en contra y sin embargo el año pasado estuvieron. ¿Por qué? Bueno, porque se habían incluido una serie de modificaciones referidas al sector primario, que afectaban al sector primario. UAGN las valoró positivamente y ellos se vieron obligados, entre comillas, a no contradecir al sector primario y por tanto se abstuvieron. Quiero decir que por lo menos llegaron a valorar las medidas tomadas el año pasado. Y respecto al impuesto de sociedades, es decir, siempre están hablando del tipo del 28%, del 25% en el Estado, del 24% en la comunidad autónoma vasca, cuando las comparaciones siempre se suele decir que son odiosas y en este caso más. Es decir, no se puede comparar el tipo nominal del 28% en Navarra porque se refiere a empresas con un volumen de operaciones anual que superan 20 millones y sin embargo en el Estado es a partir de 1 millón cuando están tributando al 25%. Ahora van a tener también en Navarra la posibilidad de esas empresas con volúmenes de operaciones superiores a 20 millones anuales de tributar al 25% si se cumplen 4 requisitos que entendemos que no son excesivamente complicados, son prácticamente de obligado cumplimiento. Y creo que les va a dar esa posibilidad de llegar a ese tipo de 25%. Insisto, la diferencia entre empresas que superan los 20 millones en Navarra y sin embargo en el Estado prácticamente todas las empresas, porque es superar el 1 millón de euros de volumen de operaciones las que están tributando ya al 25%. Por tanto, no se pueden comparar esos ámbitos porque son completamente diferentes. Antes de que intervenga el señor Lucero, que me ha pedido la palabra en varias ocasiones, vamos a recordar cuáles son esos 4 requisitos a los espectadores para que las empresas tributen al 25% y no al 28%, que es mantener el empleo, no aplicar ERTEs por causas económicas, también un compromiso en cuanto a la reducción de la siniestralidad laboral y un plan de igualdad entre mujeres y hombres. Esos son los requisitos que se incluyen en esa ley de medidas fiscales. Señor Lucero. Sí, yo es que además quería ahondar precisamente en esa cuestión porque ha hablado el señor... La diferencia de modelos está clara. El UPN y las derechas proponen un modelo de barra libre, bajamos impuestos a bienaventurada, sea todo la bajada de impuestos, que llegue el dinero a las empresas y en cambio nuestro modelo es un modelo de redistribución y de justicia social. O sea, has criticado que la rebaja, que no es una rebaja, que es una especie de bonificación, no sé cómo llamarlo exactamente, del 28 al 25 el impuesto a sociedades, tenga condiciones. Pero es que le parecen mal las condiciones que se han puesto, que las empresas no destruyan empleo navarro, que se comprometan con que no haya siniestralidad y dejen de morir trabajadores navarros, que se tenga que comprometer con los planes de igualdad. Eso le parece mal a UPN. Y el cuarto requisito, como lo has comentado, lo de los ERTE. Está en contra UPN de que tengamos que condicionar a las empresas a estas cosas para poder bonificarles el impuesto a sociedades. ¿Qué problema tienen entonces? No lo entiendo. O sea, yo creo que evidentemente aquí lo que estamos hablando es de una diferencia de modelo abismal. Nosotros tenemos un gobierno que está comprometido con la clase trabajadora, con el modelo de crecimiento justo y solidario en Navarra y pues UPN y las derechas están a la barra libre. Ya sabemos lo que trae la política fiscal de las derechas, pues lo que trajo la crisis económica, lo que después vimos con todas las consecuencias de aquella crisis, de destrucción de empleo, encima subidas de impuestos. Ese no es el modelo que apostamos nosotros. Yo creo que, y además la sociedad navarra conoce muy bien la diferencia de modelos y creo que valorarán muy positivamente esta reforma fiscal. Bueno, varias cosas. En primer lugar, por coger el hilo de lo de la rebaja está condicionada al impuesto de sociedades. Claro que nos deja en peor situación que el resto de comunidades autónomas, porque lo vuelvo a decir, nosotros tenemos nuestro propio régimen fiscal, tenemos nuestro propio autogobierno y estamos poniendo para que esas empresas puedan acogerse a esa reducción del 28 al 25 unas condiciones que en otras comunidades no tienen. Es decir, tienen un menor tipo sin tener que afrontar ninguna de estas condiciones. Por lo tanto, estamos quedando en peor situación que las comunidades del régimen común. Y se habla de esas condiciones que se ponen. Es que, por ejemplo, los datos de la inestabilidad laboral en Navarra son escandalosos. Y el Gobierno de Navarra tiene mucha responsabilidad en no poner medidas en marcha y ahora no dejar que parecen las empresas las responsables de los datos tan nefastos que hay de la inestabilidad laboral. Claro que el Gobierno de Navarra tiene mucha responsabilidad y ahí debería asumirlo y poner en marcha medidas porque los datos que hay en estos momentos en Navarra son
lamentables. Aquí parece que con esta condición que se metan las empresas, si tomas tú las medidas, parece que se está haciendo a ellos responsables. Por lo tanto, el gobierno de Navarra es muy responsable de no haber tomado medidas de la siniestralidad laboral y ahora intentar colarlo como si fuesen los responsables de las empresas. Vuelvo a decir, el principal efecto lo notarán los ciudadanos también en el año 2027, no en el año 2026. Y por hablar de más cosas, las medidas que se han propuesto a los transportistas, el sector de los transportistas que están protestando estos días, han dicho, les parecen insuficientes. Lo primero que están reclamando y protestando en las calles es que este gobierno no les ponga los peajes. Es decir, aquí nadie está hablando de esas medidas de los transportistas que ya han comentado lo que les parece. Y lo mismo pasa con ese límite para no tributar. El gobierno lo ha subido 17.000 euros, nosotros propusimos 19.000 euros y es más, propusimos también para que los jóvenes navarros menores de 30 años que no ganen o que ganen menos de 30.000 euros no paguen el IRPF. Todos ellos lo rechazaron, pero es que en el País Vasco ese límite está en 20.000 euros. Es decir, de nuevo, este gobierno utiliza mal nuestro autogobierno fiscal, nuestro autogobierno foral para situarnos en peores condiciones. Por lo tanto, no se puede pretender vender que ese parche que nos están trasladando para esas rentas bajas que llevan muchos años sufriendo una nefasta política fiscal, que han sido muy castigados con el IRPF. Llevan 10 años castigados mientras el gobierno sacaba pecho de tener el presupuesto más alto de la historia. Estamos hablando, por ejemplo, para el año 2026, parece que son 6.700 millones y aquí están sacando pecho de una reforma que va a tener unos 135 millones, me parece que han dicho. El esfuerzo que está haciendo el gobierno es ínfimo comparado con ese presupuesto tan grande que tiene, que además está demostrando que no lo saben gestionar, porque los navarros estamos pagando más impuestos que nunca para recibir los peores servicios públicos que hemos tenido nunca en Navarra. Pues pese a todo eso, lo que dice Ángel, seguimos siendo la comunidad con mayor PIB industrial de España, seguimos siendo la comunidad donde el empleo industrial crece más, tenemos un 40% más que en 2015, seguimos siendo la comunidad donde tenemos una tasa de paro bajísima, tenemos ahora mismo 317.000 personas trabajando en Navarra, tenemos un gobierno estable que aprueba presupuestos, pese a toda esa nefasta gestión que vaticina UPN, tenemos una Navarra que funciona, que ve la luz, que crece económicamente, que tiene empleo, que genera riqueza, que atrae empresas. Yo de verdad que creo que debemos vivir en Navarras completamente diferentes a las de UPN. Para empezar, el tema de la siniestralidad laboral no es un compromiso, es una reducción efectiva del número de accidentes que se viven dentro de las empresas. Eso, uno. Dos, achacaba el señor Ansa que el gobierno es el responsable de los datos. Bueno, el gobierno no pone arneses en las obras, lo ponen las empresas. Y por lo tanto lo que estamos reivindicando es que aquellas empresas que de verdad estén comprometidas, insisto, con la igualdad, con la siniestralidad laboral o con el empleo, sí tienen un premio en esta comunidad. Pero aquellas empresas que no, aquellas empresas que vienen a esta comunidad y que luego se van 2 años después destruyendo 700 puestos de trabajo, como ha pasado en BSH, a esas no las queremos. Así que sí, aquí hay una diferencia, no todo vale y lo que queremos es empresas comprometidas con el territorio y en esa línea va la reforma que, insisto, incluye un suelo fiscal que va a garantizar que por mucha ingeniería que hagan, van a pagar al menos lo que les corresponde. A nosotros nos gustaría un poco más, pero al menos lo que les corresponde. No son ciertos los datos que facilitaba Ángel sobre la tributación de las empresas, o al menos no son ciertos del todo. Yo creo que hace una utilización parcial de esos datos. Lo he dicho en mi primera intervención. Una empresa que en Navarra tiene un volumen de operaciones de 2, 5, 7, 10, 12, 15, 19 millones y medio, tributa el 23%. En Madrid, esa misma empresa de 2, 5, 7, 10, 15, me da lo mismo, a partir de 1 millón está tributando al 25%. Su tributación, por tanto, es superior a la de Navarra. Es decir, vamos a utilizar los datos correctamente porque si no, como decía antes, estamos mezclando churras y merinas y no se pueden hacer comparaciones en ese sentido. Segundo, me parece legítima la reivindicación de este fin de semana de los transportistas. Todo el mundo tiene derecho a reivindicar sus derechos, a reclamar lo que consideren oportuno, pero nos da la sensación, al menos desde Groay siempre hemos planteado que los peajes que se vayan a instalar previamente habrá que hablarlos también con el sector y de momento están sin determinar, es decir, se están anticipando, insisto, legítimamente, pero veremos en qué, cómo, de qué manera se determinan esos peajes y a quién afecta, porque siempre se ha hablado que no va a ser lo mismo, es decir, al transportista navarro que al transportista de fuera, algo que ya se está aplicando desde luego en la Comunidad Autónoma Vasca, que fueron pioneros, precisamente ahora que hablaba de comparar determinados ámbitos, fueron pioneros en la instalación de peajes al transporte pesado por sus vías de tránsito, ¿no? Por tanto, vamos a esperar porque creo que se están anticipando en ese sentido. Y quiero recordarle al señor Ansa también que, bueno, que el sector del transporte tiene una exención en estos momentos en su declaración de un 45%. Creo que en estos momentos
al menos así lo consideramos en el momento en que se puso en marcha este modelo, que es una medida considerable. Yo, por terminar, creo sí que es relevante mencionarlo, que también en este proyecto de ley se mantiene el impuesto a las grandes fortunas, un impuesto que es transitorio, que hemos vuelto a acordar para quienes más tienen en esta comunidad contribuyan a su desarrollo. Y por terminar, un mensaje claro: si de verdad queremos reestructurar nuestro sistema de salud para hacer frente a una sociedad que cada vez está más envejecida, si queremos construir un parque público de vivienda, si queremos que a nuestras personas mayores se les atiendan en residencias públicas y gratuitas, necesitamos contribución. Y sin duda nuestro grupo lo tiene claro. Efectivamente, ya es exigente la fiscalidad que tenemos en nuestra comunidad con las rentas medias. Lo que necesitamos es que las empresas y los grandes patrimonios contribuyan lo que les corresponde. Y esta reforma avanza menos de lo que nos gustaría, pero avanza en ese sentido, y por eso Contigo Surekin la apoya sin fisuras. Pues tenemos que ir terminando esta parte, así que les pido, como ha hecho el señor Garrido, si quieren hacer algún apunte final sobre esto. Yo brevemente, incidiendo en cuestiones que ya ha apuntado antes Kevin Lucero, referentes, es decir, cuando hablamos de fiscalidad parece que hablamos de mera recaudación. No, estamos hablando de redistribución de la riqueza, es decir, lógicamente quien más gana tiene que aportar más a la sociedad para redistribuir ese bien común que es la riqueza de una comunidad. ¿Y para qué? Para mantener precisamente el estado de bienestar. Y he apuntado también, y quiero incidir en ello, el tema de la importancia de la industria en Navarra, es decir, supone casi un 32% de nuestro PIB, más de casi 92.000 personas trabajan en la industria, por tanto de su importancia. Y estamos en un periodo transitorio de transición hacia un modelo nuevo de empresa, modelo descarbonizada, hacia la economía circular, y por eso pretendemos también que, lo intentaremos, por lo menos intentaremos incidir hacia la descarbonización y hacia la economía con medidas a favor de la economía circular a través de las posibles enmiendas que podamos introducir en el periodo de enmiendas, que ahora precisamente se abrirá una vez que el proyecto de ley se ha presentado en el Parlamento. Yo, nada, para terminar también volveré a incidir en que este es un proyecto que ahonda precisamente en la redistribución de la riqueza. Hemos vivido durante muchos tiempos con un modelo que no era del todo justo y creo que en este sentido pues el Gobierno de Navarra y las fuerzas que sustentamos al Gobierno de Navarra pues avanzamos en llegar a acuerdos. Muchas veces pues seguramente nos dejamos todos y todas muchas cosas en el tintero, pero lo importante es que pues damos pasos para mejorar la vida de la gente y que al final lo que importa de todo esto no es la Navarra que nos quiera pintar la derecha, que ya sabemos que es catastrófica, sino la Navarra que realmente es la que está ahí, que son los 340.000 contribuyentes que se van a ver beneficiados en la creación de la renta, o esas empresas que van a tener que comprometerse con el territorio, como decía el señor Garrido. Yo creo que eso es lo importante, yo creo que además lo que valora la sociedad navarra, que un año más, repetimos, como comunidad con mejor calidad de vida. Eso lo pagan los impuestos, eso lo contribuyen con ello los servicios públicos y eso contribuyen reformas como la que hemos acordado los grupos parlamentarios. Bueno, yo lo que me pregunto, ¿no? Si está tan bien y este tipo máximo, el 28%, no es tan alto, yo me pregunto por qué lo reducen, ¿no? Por qué proponen una reducción condicionada, como digo. Antes hablaba el señor Garrido en ese caso de un premio. Es que esto no se trata de darles un premio, esto se trata de que tenemos nuestro propio régimen fiscal y lo queremos aprovechar para tener unas buenas condiciones, volver a ser atractiva. Y decía antes el señor Garrido, necesitamos contribución, necesitamos atraer nuevos contribuyentes a Navarra, tanto ciudadanos como empresas, y sobre todo necesitamos un gobierno que sepa invertir de manera eficiente, que es lo que no está haciendo este gobierno, que luego presume del presupuesto más alto de la historia, de la recaudación más elevada de la historia, pero que está demostrando que no sabe invertir de manera eficiente. Y como digo, para nosotros, en resumen, esta reformita es insuficiente, es decepcionante y se queda bastante corta, y además llega tarde, después de 10 años de supuestos gobiernos progresistas y que han sabido gestionar de maravilla, como digo, con el presupuesto más alto de la historia. Bueno, pues ya ven, diferentes visiones las que despierta esa ley de medidas fiscales. Ahora ya está en el Parlamento, comenzará su trámite en la sede legislativa con ese trámite también de enmiendas al que estaremos sobre todo muy atentos también aquí en este programa. Y ahora hacemos un alto en el camino para seguir debatiendo sobre precisamente el debate sobre el Estado de la Nación que comienza mañana.
pues ya estamos de vuelta y vamos a abordar ahora lo que nos depara en las próximas horas en el Parlamento de Navarra, la Cámara Foral que acoge el debate sobre el estado de la comunidad, un debate sobre la acción política de gobierno en el que María Chivite, la presidenta del Gobierno foral, pues hará balance, también hablará de los retos que afronta en el futuro el Gobierno foral y en el que, por supuesto, también los grupos pues darán su opinión sobre lo que ha ocurrido en los últimos meses y lo que esperan para el futuro. Voy a pedir, al igual que antes, a quienes nos acompañan en esta mesa, una primera valoración y la pregunta pues, es esa: ¿cuál es el estado de Navarra actualmente? Ángel Ansa. Bueno, pues yo creo que mañana un poco lo que escucharemos será, bueno, un relato de la presidenta lleno de autocomplacencia, poca autocrítica, describirá una Navarra idílica que no existe, y yo entiendo que también veremos pues un gobierno que sacará pecho de que todo lo hace bien y que todos los problemas son un bulo que transmite la oposición. Pero la situación es que, bueno, hemos atravesado ya más de la mitad de la legislatura, sigue habiendo graves problemas en esta comunidad que el gobierno sigue sin resolver en el ámbito de la vivienda, de la salud, de la pobreza, de la inseguridad. Yo quiero recordar que queda año y medio de legislatura. Y por una última idea que veremos también seguramente, porque lo estamos viendo últimamente, pues es un partido socialista que camina de la mano de Bildu, que cada vez tiene más poder y más influencia política en esta comunidad, gracias a todas las concesiones que les están haciendo los socialistas, y nosotros creemos que para nosotros esa sin duda es la peor noticia que puede tener en estos momentos Navarra. ¿Qué espera el Partido Socialista? Pues, mira, pues voy a empezar por lo que espero de las derechas y es precisamente eso, ¿no? Ese hablar mal de Navarra, intentar dejar mal a nuestra comunidad cuando pues no les acompaña tristemente ni los datos ni la razón. Esto es así de sencillo. No es autocomplacencia cuando vemos que hay 317.000 personas trabajando y rozamos casi el pleno empleo. No es autocomplacencia decir que tenemos un 31% de PIB industrial. No es autocomplacencia decir que tenemos 92.000 personas trabajando en el ámbito de la industria y que somos la comunidad más industrializada de España. No es autocomplacencia decir que somos la comunidad con mayor calidad de vida. Eso no es autocomplacencia, esos son los datos, esa es la realidad. Y eso es lo que presenta, el balance que presenta el Gobierno de Navarra. El problema es que la derecha solo se queda con que nosotros hablamos de los datos, pero es que también hablamos de los retos y por supuesto que vamos a ver retos que además todos somos plenamente conscientes del reto que supone el acceso a la vivienda, especialmente para gente joven. Yo lo vivo en primera persona en mis carnes y el gobierno está trabajando ahí, lo veremos. Evidentemente tenemos también problemas que mejorar en el ámbito de la salud y veremos seguro también propuestas en ese ámbito. Somos plenamente conscientes de los retos, pero nosotros la Navarra que vemos es la Navarra real, la que hay, la que tiene a la gente que se levanta todos los días para trabajar, que aporta con sus impuestos y que espera unos buenos servicios públicos, y en eso trabajamos los gobiernos progresistas. Pero Abay, ¿cómo lo afronta? Pues sin ninguna duda veremos, yo creo que casi ha quedado ya de manifiesto en las dos intervenciones que me han precedido, las dos visiones diferentes que veremos mañana en el debate de mañana y pasado, porque van a ser dos jornadas, quiero recordarlo. Dos visiones completamente diferentes de la comunidad, ¿no? Por un lado, la que nos presentará la derecha, efectivamente, pues teniendo una visión que es la que vienen haciendo desde hace 11 años, desde que tuvieron que abandonar la sede del Gobierno de Navarra, desde que no tienen mayorías, sí que es el grupo mayormente votado, pero no tiene mayorías en el Parlamento como para conseguir determinadas, mayorías, valga la redundancia, en determinadas votaciones, sobre todo en las leyes más trascendentales. Y desde entonces vienen haciendo o vendiendo una visión apocalíptica de nuestra comunidad. Y sin embargo, nosotros queremos poner en valor estos 11 años de estabilidad en los que entendemos que Abay ha sido un elemento clave para la conformación de estos gobiernos de progreso ya desde el 2015 hasta la actualidad. Suponen ya 11 presupuestos consecutivos, suponen 11 reformas fiscales que no reformitas y por tanto desde luego pondremos en valor todos los logros sin autocomplacencia ninguna, porque sin espíritu crítico no se puede avanzar. Somos plenamente conscientes de los retos, de las dificultades en muchos de los ámbitos, la salud, la vivienda, la industria misma, es decir, sí que los datos macros son efectivamente positivos, y gracias a esos datos macro positivos ayudan a que vayamos superando efectivamente pues las dificultades que nos vamos encontrando en el camino, en concreto
podemos mencionar el ámbito de la industria, porque todos sabemos, bueno, pues que en determinadas industrias en los últimos tiempos ha habido problemas y ha habido cierres, ha habido despidos, es decir, pero nunca lo obviamos, nunca lo ocultamos, es decir, los afrontamos y gracias a la positiva situación general de nuestra comunidad podemos afrontar esos retos, dificultades, pues con un ánimo diferente al que tendríamos posiblemente si realmente la situación fuera la que nos dibujan desde la derecha. Otro socio de gobierno contigo, Surekin, ¿cómo van a acudir a este debate? Pues nosotras quizá tengamos una tercera visión, no nos gustaría que el debate fuera la Navarra maravillosa frente a la Navarra fatalista, ¿no? Nos gustaría que el debate fuera de la Navarra real. Nosotros analizamos, y es verdad, lo decían los compañeros con los que compartimos gobierno, que los datos generales en Navarra son muy buenos y en general es así. Tenemos muy buenos datos de empleo, los salarios les ha costado mucho, pero por fin crecen por encima de lo que crece también el coste de la vida, tenemos récord en empleo industrial, las cuentas generales, la deuda de Navarra muy bien. Bueno, es cierto que los datos nos hacen mirar con ilusión el futuro de la comunidad, pero también es cierto y somos conscientes de que hay familias que lo siguen pasando muy mal. Somos conscientes que el precio de la vivienda está desorbitado. Hemos logrado que crezca menos que en otras comunidades, pero sigue creciendo cuando la situación es aún insostenible a pesar de que evolucione mejor que en otras comunidades. Sabemos que el reto que tenemos en salud con el envejecimiento de la población es brutal y que no lo vamos a conseguir cambiar de un día para otro, porque es verdad, cada vez somos más mayores en esta comunidad y eso implica que tengamos que atender a aún más gente. También nos pasa con el apartado residencial. Somos conscientes también de las dificultades que estamos teniendo para garantizar la convivencia en algunos sitios. Por lo tanto, aunque los datos generales sean muy buenos y en comparación con la mayoría de las comunidades pues estemos en el top 3, vamos a decirlo así, en casi todos los rankings, es verdad que hay gente sufriendo mucho y que el aumento del coste de la vida, sobre todo por la cesta de la compra y la vivienda desde el COVID y con la crisis de Ucrania, está haciendo sufrir a la gente mucho. Por lo tanto, queremos también un gobierno autoexigente. Queremos un gobierno que se dé cuenta de la situación de las familias, que no se centre solo en las estadísticas, solo en los datos macros, sino que adquiera el compromiso de en estos 2 años, o en año y medio, como decía Ángel, que nos queda de legislatura, tenemos que ser capaces de resolver los problemas de la gente y note que este gobierno, de verdad, afronta con valentía esos problemas. Bueno, pues en estas primeras intervenciones ya han quedado claros algunos de los temas que seguro saldrán a relucir: vivienda, sanidad, transformación de la industria. Abrimos ya la mesa de debate. Incidir un poco en lo que ha dicho, incidir más a la contra en lo que ha dicho Miguel en este sentido. Es decir, yo creo que ninguno hemos hablado de, por lo menos por esta parte, por la mía tampoco, de una Navarra maravillosa, ni muchísimo menos. Es decir, hemos hablado de que no hay autocomplacencia, de que somos plenamente conscientes de los retos y dificultades que hay, que las asumimos y las afrontamos y que afortunadamente, porque es la realidad, los datos macro son positivos y afortunadamente digo porque si no en las situaciones de las que él hablaba, es decir, de paro, afortunadamente por debajo también del 8%, uno de los menores del Estado, creo que es un dato positivo también. Si alguien va a buscar un trabajo es posiblemente que lo encuentre más fácilmente aquí que en algunas de las comunidades del resto del país. Por tanto, creo que esos datos macro positivos ayudan a nuevas inversiones, a fomentar el empleo, precisamente a asumir esos retos y esas dificultades, a superarlas de una manera positiva. Si no los tuviéramos, en fin, no me quiero imaginar en qué Navarra estaríamos, posiblemente en la que nos dibuja la derecha, es decir, los datos serían completamente diferentes, por tanto, no maravillosa, es decir, muy lejos de la realidad y de la definición que nosotros hacemos, o la lectura, por lo menos desde Groba, y que hacemos de Navarra. Datos positivos, efectivamente, pero asumiendo, siendo conscientes, plenamente conscientes de los retos y dificultades que hay que afrontar. Pero repito, insisto, en que contamos con una visión, bueno, afortunadamente positiva en ese sentido, porque los datos lo avalan y creemos que son importantes para ir afrontando todos esos retos y dificultades. Sí, yo lo que creo es que efectivamente Navarra es una tierra maravillosa y la gente de Navarra es una tierra maravillosa, pero como ha comentado la señora Siaín, yo creo que no somos para nada invisibles a los problemas que tiene la gente. Yo creo que además este gobierno está muy ocupado por eso, pero efectivamente, bueno, si Navarra no tuviera unos buenos datos, pues la situación sería infinitamente peor y yo creo que eso es lo que vamos a ver y yo creo que es además... También hay una cuestión que creo que debería hablarse mucho también en el debate del Estado de la Comunidad y es precisamente la polarización. No puede ser tampoco que las posiciones políticas estén tan alejadas porque la realidad no acompaña muchas veces a los discursos, ¿no? La Navarra real de la que estamos hablando, por lo menos los progresistas, no acompaña estos discursos y yo creo que eso es muchas veces fruto de la polarización y la crispación que se genera en los ambientes políticos. Yo creo que además en el debate del Estado de la Comunidad tenemos que hacer un amplio esfuerzo por convivir, por
entendernos, por tolerarnos y por llevarnos bien, y creo que además es responsabilidad de los grupos políticos pues hacer ese esfuerzo para crispar y polarizar menos la sociedad. Bueno, yo creo que los datos macroeconómicos a alguien que ha perdido un trabajo recientemente, yo creo que le importarán bastante poco. Y la verdad Pero es que, bueno, Ángel, cuando se habla, por ejemplo, bueno, dejadme que me explique un poco, que os he hablado de datos maravillosos. Yo también voy a dar mis datos, ¿no? Porque cuando estamos hablando aquí, el mayor número de trabajadores que ha tenido nunca en la historia, igual también hay que preguntarse en qué condiciones hay muchos de esos trabajadores, qué tipo de sueldos tienen, cuál es la temporalidad de sus trabajos, porque si fuese todo tan maravilloso, yo no me explico por qué solo 13 de cada 100 jóvenes navarros se pueden emancipar en este momento. Por UPN sería yo creo que hay datos importantes que hay que poner sobre la mesa dentro de esos graves problemas que yo he citado ahora. Yo ahora sí que voy a dar datos. Yo, por ejemplo, vamos a hablar de vivienda, con más de 20.000 demandantes de una vivienda protegida. Cuando se fue UPN del gobierno había 4.500 planes urbanísticos que están parados. En el ámbito de salud, una lista de espera de más de 60.000, más de 11.000 navarros esperando una operación quirúrgica, que es un dato histórico, el peor dato histórico que ha tenido nunca Navarra. Somos los españoles que más esperamos una cita con el especialista, solo por detrás de los canarios. Esto tampoco había pasado nunca. Hay una preocupación por el posible cierre de las urgencias rurales que afecta a 196 localidades navarras. Pobreza, tenemos la tasa AROPE con un 18,3%, la más elevada que nunca ha tenido Navarra. Una pobreza infantil de 30,5%, un modelo de renta garantizada que no está funcionando. El incremento en la inseguridad, la tasa de criminalidad ha pasado de un 20,8 en el año 2009 a un 52,9 en el 2024, que eso es el número de delitos que hay por cada 1.000 habitantes. Y las infraestructuras. Tenemos la segunda fase del Canal de Navarra que todavía está sin licitar. La señora Chivite dijo que estaría licitada en la primavera del 2025. Ahora igual será en el 2026. Un TAF que no termina nunca, dijo la señora Chivite. Nos montaremos en el TAF en esta legislatura y ahora como pronto va a acabar en el 2030. Y la foto cambia mucho en el sentido de que en estos 10 últimos años, cuando se habla el incremento de población o tipo de cosas, pero es que este gobierno tiene más de 3.000 millones de presupuesto que el que tuvo en 2015 el último gobierno de UPN. Es decir, me parece que hay que coger también los datos en este tipo, en estos ámbitos que yo he comentado, que son lo que verdaderamente preocupa a la ciudadanía navarra, y este gobierno tiene que ser consciente que en muchos de estos ámbitos está tomando medidas que no están funcionando, y como yo he dicho, hablan de leyes novedosas, de lo que sea, que queda año y medio, y hay problemas que no se están solucionando, que el otro día la consejera de Vivienda reconocía que el censo de demandantes de vivienda protegida, cuando terminase la legislatura, iba a ser mayor que ahora. Es decir, por favor, que haya también autocrítica de estos graves problemas de la vivienda, de la salud, de la pobreza, de la inseguridad, que están en la calle, que preocupa a la ciudadanía, que lo he hablado antes, el incremento de los productos de la cesta de la compra, familias que llegan a final de mes, que no solo decir cuántas personas están trabajando, si es un número elevado, sino hay que excavar un poco y ver en qué condiciones están muchas de esas familias que, por ejemplo, ahora se van a enfrentar también, que llega el invierno, al problema de la pobreza energética, que ese es otro drama también, que a veces no se habla porque a muchas familias les genera, obviamente, vergüenza reconocerlo. Bueno, yo no coincido en muchas de las cosas que ha dicho Ángel, pero en lo último sí. Y es que la clave es que los datos macro se traduzcan a las realidades de verdad de la gente. Y es verdad, lo decía, yo creo que la gente lo ha vivido, lo que ha incrementado la cesta de la compra, lo que ha incrementado los alquileres, fundamentalmente desde el COVID, ha sido brutal. Han perdido poder adquisitivo, eso es una realidad. Tuvimos una inflación, un aumento del coste de la vida muy alto y ahora los salarios empiezan, aún por poco, a crecer por encima de lo que están creciendo los precios, pero vamos a tardar años en recuperar el poder adquisitivo. No se trata de negar los retos, se trata de afrontarlos. Y una cosa que lo que sí que nos gustaría en el debate del Estado de la Comunidad es no solo hablar de los problemas que hay, que necesitamos reconocerlos, sino hablar de las soluciones. Y se les olvida, por ejemplo, decir que en materia de vivienda ellos privatizaron todo el parque público de esta comunidad. Y que un parque público, reconstruirlo, no se hace en un año. Así que sí, la consejera es sincera con la ciudadanía y les dice que en un año no vamos a solucionar por completo el problema de la vivienda. Sí vamos a lograr que Navarra sea una de las comunidades en las que menos crece el precio. Pero eso no va a solucionar el problema de la gente de un año para otro. Y es verdad. Y con la situación que tenemos de envejecimiento, el sistema navarro de salud no va a cambiar y dentro de un año va a ser magnífico y vamos a poder tener una cita a nivel online el día siguiente, ni las listas de espera van a llegar a cero. Tenemos que ser sinceros con la ciudadanía. Eso sí, tan sinceros con la propuesta de soluciones. Los 500 millones que proponen recortar UPN, que es mucho más de lo que recortaron con la crisis económica, solo va a empeorar
todos esos problemas que están mencionando. Sabemos que no es fácil ser realista, pero las soluciones no son a corto plazo, no son inmediatas ni son mágicas. Las soluciones tienen que ser con el compromiso de poner a la gente en el centro y UPN no lo tiene. Yo, por alguna cosa, yo creo que el problema que tiene la derecha es que tiene escucha selectiva, nos escucha hablar cuando hablamos de lo bueno y cuando vamos a hablar de los problemas que hay, cuando reconocemos los problemas que hay, como lo reconocen ellos, ahí pues deben desconectar, ya no nos escuchan y entonces, pues bueno, pues este gobierno y estos grupos y las personas que estamos aquí, pues somos autocomplacientes y yo creo que no, yo creo que el señor Garrido ha hecho una exposición en materia de vivienda, por ejemplo, pues hemos heredado un modelo que ha asfixiado, 58.000 viviendas se han hecho en Navarra con protección VPO desde los 90 y 55.000 van a dejar de tener protección. Entonces, ante esa situación, entre esas viviendas que entran en el mercado de la especulación, la gente en la calle que entiende que la única solución al problema de la vivienda pasa por lo público. Y por eso aumenta en gran parte también la demanda de vivienda protegida, porque la solución pasa por lo público. Y eso lo sabe la gente. Y lo que sabe la gente es que las recetas del pasado, las recetas de la derecha, no funcionan, ya lo hemos visto. Y ese es lo que tenemos que demostrar en el debate del Estado de la Comunidad, que esas recetas han fracasado y que nuestro modelo es mucho más justo y mucho más solidario y que es que además la gente lo ve. La gente sabe que la respuesta la va a tener en los servicios públicos, que por supuesto son mejorables. Todos, vivienda, salud, todos, educación, todos los servicios son mejorables, pero es que dentro de 50 años tendrán que seguir siendo mejorables. O sea, quiero decir, esto tiene una progresión. No va a llegar un momento en el que todo sea idílico y perfecto. La sociedad va avanzando y con ella irán avanzando los retos y cambiando y habrá que afrontar los que toque en cada momento. Pero la sociedad navarra sabe que la respuesta está en lo público y no en el mercado libre y salvaje, que lo único que trae es precariedad, desempleo y pobreza a nuestras calles. Señora, sí. Hablaba el señor Ansa de datos. Yo quiero preguntarle cuál era el dato de las listas de espera en 2014. Uno. Otro, ¿qué ocurrió en el 2007, en el 2008? ¿Por qué sobrevino la crisis del 2008? ¿Cuál fue el motivante? La burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria, ¿por qué? Bueno, pues por un exceso de construcción. Los bancos en aquellos momentos concedían créditos a todo el mundo, no solamente para la vivienda, sino para equiparla, en fin, te metían de paso al viaje de vacaciones, es decir, el crédito era muy blando y todo el mundo accedía a eso. Y de paso, pues bueno, pues las empresas inmobiliarias, lógicamente, enriqueciéndose. ¿Qué pasó? Estalló. Y luego, ¿qué pasó del 2008 al 2014? Sangre, sudor y lágrimas por parte de muchísimas familias, hablando de penalidades, de penurias y tal, sangre, sudor y lágrimas por muchas de las personas que se habían hipotecado en aquellos momentos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, con lo que ello conllevó, ¿no? Y realmente, bueno, pues en estos momentos tenemos 3.000 millones más de presupuestos que el último del 2015 de Unión del Pueblo Navarro. Quiero recordarle que no era el 2015, que era el 2012, porque los últimos 3 años de su gobierno se prorrogaron los presupuestos porque fueron incapaces de negociar ni de acordar con ningún otro grupo de los que componían el Parlamento. Por tanto, se prorrogaron 3 años consecutivos aquellos presupuestos. ¿Es malo per se? No sé, es decir, parece que sea malo per se tener un presupuesto con 3.000 millones más que el que había en 2015. Eso quiere decir que hay una recaudación mayor, que eso proviene de muy diversas fuentes, entre ellos porque hay muchísimo más empleo que el que había en el 2015, y eso viene por unas condiciones macros también muy satisfactorias que están diciendo en que la recaudación sea mayor y que por tanto se puedan preparar estos presupuestos que en estos momentos tenemos. Conteste si quiere, señor Ansa, y luego terminamos con una ronda rápida porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, no es malo tener un presupuesto alto, lo que es malo es no saber gestionarlo, que es lo que está haciendo este gobierno, porque eso va a depender una siempre cosa del punto de vista de cada uno. es hablar mal de la gestión del gobierno de Navarra, que es lo que hacemos nosotros, otra cosa es hablar mal de Navarra, que es lo que no hacemos nosotros. Por eso a veces cuando le gusta a partidos del gobierno decir, no, es que UPN habla mal de Navarra, no. Estamos muy orgullosos de esta tierra. Hablamos mal de la nefasta gestión que hace el gobierno de Navarra. Y yo creía que mañana, bueno, vamos a tener el debate del Estado de la Comunidad, el debate del Estado de la Comunidad actual. Es que aquí los supuestos progresistas llevan gobernando ya casi 11 años. Y es que aún siguen echándole culpa a determinadas cosas a UPN. Es que llevan más de 11 años y en muchas cosas han demostrado que no saben gestionar. Y los grandes problemas, vuelvo a decir, de esta comunidad, como son la vivienda, la salud, la inseguridad, la pobreza, llevan casi 11 años gobernando y no le están sabiendo poner soluciones cuando les queda 1 año y medio de legislatura. Tienen el presupuesto más alto de la historia, tienen la recaudación más alta de la historia, los servicios públicos que se están dando en Navarra han empeorado mucho, y lo que vamos a hablar tanto mañana como pasado en el Parlamento es de la gestión de este gobierno superprogresista, que a nosotros ya nos jugaron en las urnas hace muchos años.
Y la responsabilidad que tienen estos, como digo, supuestamente progresistas, es que llevan casi 11 años gobernando y lo que han demostrado es que son incapaces de resolver los grandes problemas que tiene nuestra comunidad. Bueno, pues para terminar, un titular les voy a pedir que quepa en un periódico o en la web de Navarra Televisión sobre las expectativas de mañana y pasado en el debate del estado de la comunidad. Señor Garrido. La expectativa es que no nos dediquemos a tirarnos los trastos unos a otros, que nos dediquemos a identificar bien cuáles son los problemas de la ciudadanía y a ser sinceros y sinceras, no poner propuestas mágicas para cumplirlas. Nosotras lo tenemos muy claro. La respuesta pasa por lo público, si tiene que haber un titular, y por eso vamos a seguir apostando. Señora Siaín. Bueno, básicamente lo que he dicho al principio de mi intervención, es decir, creo que tenemos un modelo a seguir, que son estos 11 años de estabilidad, una estabilidad que viene por algo, precisamente pues porque se han dado unas condiciones para llegar a acuerdos, negociar entre diferentes, y nuestras propuestas girarán en torno a esas líneas de trabajo que llevamos desarrollando durante estos 11 años en los que entendemos que Dorabay ha sido una pieza fundamental para los mismos. ¿Partido Socialista? Bueno, yo voy a dejarlo en el titular y es que Navarra va bien y además tiene un gobierno que te acompaña a ti, que eres el trabajador que se levanta todos los días. Señor Ansa, terminamos con usted. Pues tenemos un gobierno en Navarra incapaz de resolver los grandes problemas que tiene nuestra comunidad y que depende cada día más de Bildu, de su influencia política, y esa es la peor noticia que puede tener Navarra. Bueno, pues así terminamos, no tenemos tiempo para más, estaremos muy atentos a esas intervenciones que se van a desarrollar mañana y pasado en el Parlamento Foral en el debate sobre el estado de la comunidad. Volvemos la semana que viene con otros temas que esperamos sean de su interés. Hasta entonces.